Hola amigos de Nogales TV, soy Daniel Serrano y el día de hoy tenemos la distinguida visita de Oscar Bernardo Duarte Ballesteros. Mira que yo lo conozco más por Bernardo Duarte. Ahora les toca el gusto de presentárselo a todos ustedes. Muchos ya lo deben de conocer porque es un escritor de poesía, pues yo digo que famoso aquí en la frontera y pues también aquí en Sonora porque él es originario de Cananea. Ya ha estado aquí en Nogales pues ya por algún tiempo. Bernardo, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Daniel, Heidi, todo el equipo de Nogales TV, muchas gracias por la invitación. A las personas que nos ven y nos escuchan, también muchas gracias por su tiempo, por la manera en que interactúan con nosotros a través de este medio. Mira, yo creo que muchas veces hablar de lo que es literatura a veces puede dar como miedo, ¿no? Híjole, y eso como, pues, ¿cómo es? Ya adentrarnos ahora sí que a la poesía, pues puede ser un poquito ya más intimidante, ¿no? Da miedo la poesía, digamos, para la gente que a lo mejor tú platicas y te dicen, oye, Bernardo, pues tú que escribes poesía, pues... Más bien, todo acto o proceso creativo es un medio de liberación. Al principio impone, ¿no? Literatura, la palabra literatura. Asumimos, y porque sí hay una línea muy pegadita a la historia, la literatura y la historia van y vienen juntas, se crean y se recrean juntas, que viene algo pesado, denso, mucho texto, mucha paja, cosas incomprensibles. Pero en sí, la literatura como medio de liberación sirve tanto cuando eres lector como cuando eres escritor. Y cuando combinas ambas facetas, se convierte en una plataforma para dejar huella en el mundo de todo aquello que tú consideras significativo en algún momento de tu vida o en varias etapas de la misma. Pues es el mundo de la literatura, ¿no? La poesía yo creo que es gran parte de este mundo, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero la consumimos quizá a diario. A lo mejor no ahora en libros, pero también ahora están los audiolibros, que yo creo que son bastante geniales en ese sentido, por cuestiones a lo mejor de la voz que le ponen, la entonación, pues nos traslada a lo mejor a otro mundo y nuestra imaginación salta, ¿no? Salta de gozo, de júbilo, de acuerdo a las palabras que estemos imaginando, de lo que estamos escuchando, pero también a lo mejor sin darnos cuenta ahora con este mundo del streaming, ¿no? Que Netflix, Amazon Prime, HBO, bueno, en fin, yo creo que muchas de esas historias que vemos hay poesía dentro de ellas, ¿no? De hecho, todo elemento de la naturaleza, nosotros mismos somos poemas que se están escribiendo y reescribiendo constantemente. En el caso de la poesía, el medio más cercano es la música, porque toda canción es un poema esencialmente. Y nos encanta a nosotros cantar y bailar, movernos a un ritmo, seguir una melodía. La poesía reúne esas características, ¿no? Obviamente que a una canción se le hace un acompañamiento musical, con instrumentos. Nosotros, como lo digo, somos poesía pura. Aquí este diálogo puede convertirse en un pretexto perfecto para crear un texto, para sentir nosotros que estamos reinventando la realidad y creando imágenes. En esencia es la poesía crear imágenes y, como tú lo dijiste, con ciertos recursos, ambientación, lograr que la gente se conecte con algo que para ellos les es importante o toque sus fibras sensibles. Vamos a hacer un comentario así que se oiga como comercial para una radio local, se llama Fénix. Ahí los compañeros en las cortes comerciales hemos escuchado que tú te imaginas que van a decir un poema y viene siendo una canción, por ejemplo, de Joan Sebastián o una de Pimpinela, y la otra estábamos escuchando, esta sí nos llamó mucho la atención porque era una canción de Jeans en aquel tiempo, una que se llama Pepe, que pegó mucho, y la leen como poema, ¿no? Tú vas ahí en el tráfico, lo escuchas y de momento te llega el mensaje, la está leyendo un hombre, entonces está interesante. Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo. Esa vera. Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga, no seas mal. Algo así. Sí, nos llamó mucho la atención porque íbamos Heidi y yo ahí en el carro trasladándonos ahí a un evento y nos reímos mucho, nos gustó la idea, fue algo que nos impactó y ya veo que tú ya la escuchaste. Pues me familiaricé con lo que me comentaste. La verdad me lo imaginé. Eso es en esencia la literatura. Te lleva a imaginar, crear y recrear. Y ahora, un poema. Poca tarea y no terminas de hacerla. Puedes esperar porque el Nintendo te espera. Y como tus cuates solo piensas en cómics. Y mientras tanto mi alma se desespera. Tan loca, tan tonto, que no te fijas que me encantas. Si vieras que quiero, que muero por un beso tuyo. Por un gesto solo. Pepe, ¿no te has dado cuenta todavía que te amo? Pepe, Jeans,
1996. Fénix, un concepto de Grupo Fórmula. Y si nos remontáramos a los años en los que tú empezaste a enamorarte de las letras, de la escritura, de la lectura, ¿cómo nace esta pasión contigo, Bernardo? Yo creo que fue un proceso muy pegado, así ligado a mi adolescencia, porque estaba en un proceso de construcción, como todos lo vivimos en esa etapa, y buscaba como un medio para dar a entender lo que sentía, lo que pensaba, con quienes me identificaba, encontrar respuestas sobre mí, para mí, y sobre el mundo, para el mundo. Llegué pues a la biblioteca desde muy pequeño y hay una figura artística, literaria, que es la poeta José Isabel Rojas Molina, y yo llego con ella con una serie de escritos, pensamientos, decía yo, y le digo: maestra, he escrito esto, me gustaría saber si tiene algún tipo de significado, sentido, calidad literaria. Y me dice: sí, mira, por ejemplo, aquí es poesía en rima, acá es verso libre, acá estás combinando esto. ¿Te gustaría tomar un taller conmigo? Te veo talento, veo que tienes una semilla. Y por supuesto ahí inicia mi contacto con la poesía. Ya había escrito y ganado con esos escritos, por ejemplo, concursos regionales y estatales de cuento en la secundaria. Había escrito obras de teatro para ser montadas en la secundaria, pero para mí era prácticamente algo que me apasionaba, pero yo no le encontraba todavía una definición. Y a partir de ese contacto con la maestra Josefa, cambia el enfoque, cambia la manera de ver el arte, la poesía, como un recurso para expresar mi cosmovisión y para acercarme a mí mismo y al mismo tiempo conectar con los demás. Parte de lo que me estás contando me lleva a la idea de, por ejemplo, las analogías. Yo creo que las analogías son como algo muy poderoso en la poesía, ¿no? Creo que el experto eres tú. ¿Cómo podrían usar la analogía en la poesía? Digo, ¿cómo se usa, no? Prácticamente la analogía guarda un origen, una raíz de lo que llamamos metáfora, donde se juntan dos significados, dos conceptos que aparentemente no tienen nada que ver para crear uno nuevo. La analogía es una comparación directa. En las analogías nosotros trazamos, por ejemplo, el decir algo muy básico, que nosotros poseemos un brazo o brazos y las aves poseen alas. Entonces, al decir de que por amor vuelo hacia tus brazos, ya estamos creando una imagen, estamos creando sin querer una analogía acerca de qué ocurre cuando puedes volar. Te sientes en libertad, flotas, te deslizas y llegas hacia otro lugar, hacia, digamos, un ser amado, y hay un comparativo con lo que son las aves. Y todo eso guarda una imagen poética, como con la analogía, la metáfora y muchos tipos de figuras literarias que existen o discursivas que nos ayudan a recrear el lenguaje para que las imágenes cobren vida. Sí, me das muchas ideas en cuestión de preguntas. También eres psicólogo, ¿no? Toda esta formación educativa que tú tienes universitaria en cuestión de lo que es la psicología, pues también te ayuda a poder escribir de alguna manera o adentrarte a la psique, se dice, ¿no? Esa sería la idea. Porque me imagino que la poesía tiene mucho que ver pues con lo que pensamos y a lo mejor cómo lo conectamos con el corazón. Efectivamente, y es un acto de proyección. Si nos vamos al psicoanálisis más básico, más puro, todo aquello que nosotros expresamos a través de recursos fuera de nosotros, podemos decir, pero que se vuelven una extensión de nuestra conducta. Por ejemplo, el hecho de cómo escribimos, cómo dibujamos, lo que escribimos, lo que dibujamos, cómo hablamos, cómo nos equivocamos al hablar, cómo contamos chistes, cómo incluso cometemos errores de ups, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Pues sin querer queriendo, guardan un sentido proyectivo. Siempre estamos proyectando, siempre estamos, aunque no nos demos cuenta, revelando procesos inconscientes, muy primitivos, que vienen de los instintos, también subconscientes, es decir, que por momentos podemos traerlos a la memoria, pero luego se guardan y si no se necesitan, pues ahí se quedan guardados. Y conscientes, aquellos que tienen como un propósito, una voluntad, ¿no?, de ser realizados. Todo eso guarda en conexión la psicología. Y ahorita solo menciono nada más el psicoanálisis, pero el humanismo también te habla de cómo hay un proceso de autorrealización en ciertas teorías ligadas al humanismo y cómo hay momentos cumbre en la vida de las personas que nos ayudan a sentirnos plenos. Considero, desde mi particular punto de vista como persona y como psicólogo, que mis momentos o actos cumbre tienen que ver con la creación artística, precisamente, aparte con otros aspectos de mi vida profesional que disfruto mucho. Pero sí, la psicología está en todo momento ligada
al proceso creativo en todo tipo de artes. Antes de hacer esta entrevista, Bernardo me pasó una semblanza muy interesante, muy completa. Y hay algo aquí que me llamó mucho la atención. Yo he estado reporteando, entrevistando gente. Y veo yo que aquí en Cananea tú también tuviste un pasaje muy similar en el medio la proyección. Así es, la revista semanal Proyección. Debe haberte dejado alguna vivencia muy interesante todo esto. Pues me dejó muchas porque empecé a colaborar en la revista antes de terminar la primaria. Alrededor de quinto de grado de primaria, yo llegué, le toqué la puerta al señor Martín Camargo Balbastro, director de revista semanal Proyección, medio informativo que ya está cumpliendo 36 años de haber sido fundado. Y le digo, oiga, yo quiero estudiar y aprender con usted y quiero que lo que yo escriba salga aquí con usted. ¿Qué traes? ¿Qué has escrito? Y le saqué un cuaderno lleno de textos míos, ¿no? De chico de quinto año de primaria. Y me dijo, a ver, escoge uno. Ahora me dijo, elige el título de tu columna. ¿Cómo la vas a poner? Y le digo, pues yo creo que a mí se me ocurren muy grandes ideas. Le voy a poner una gran idea. Y así nació la vinculación. Inicialmente me dedicaba a temas y poemas propios, como un chico de primaria que creaba, o hasta lo que surgía en las tareas en trabajos. Ya después dejé de un tiempo de participar por la escuela en la revista. Cuando estoy haciendo un servicio social en la carrera, lo enfoco al área comunitaria y vuelvo a solicitar al señor Martín Camargo un espacio. Se creó una columna llamada Psicotemáticas Esenciales y ahí podía yo entrevistar a personas en relación con temas cotidianos asociados a preceptos o teorías psicológicas, donde hacía una vinculación, ¿no?, entre el testimonio, la teoría y todavía la interpretación para la gente. Tuve la oportunidad de entrevistar a grandes maestras de Cananea y a otras figuras, a una compañera psicóloga también, durante mi participación en la revista Activa, que duró activa hasta 2012. Eventualmente seguí trabajando y colaborando y me ayudó a conectar con mucha gente porque en Cananea todo el mundo se conoce, eres el hijo, el sobrino o el primo de, ¿no? Y hasta quien no conoces te dice, tú eres mi sobrino, yo soy tu niña, ¿verdad? Y te saca ahí algún parentesco, hay familiaridad. Y me decía la gente desde chiquito, ya te leí en la proyección. Entonces ya se me quedó como esa imagen muy asociada a mi formación en Cananea y tuve esa oportunidad. También tuve otra oportunidad, no se menciona ahí por cuestiones de copyright, de derechos, pero tuve la oportunidad de participar precisamente en un programa de radio por internet que era pregrabado, con una persona que significó mucho en mi vida. Yo era su encargado del área de psicología, el doctor Corazón. Era el doctor Corazón. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de hacerlo en Puebla. Nos fue muy bien, duró 2 años el proyecto y luego pues se tomaron otros rumbos profesionales y continuamos con otros proyectos. Claro que en los comentarios ahí la gente digan, Doctor Corazón con Bernardo en Nogales TV, por favor. Sí, estaría suave. Sí, estaría maravilloso. Yo con mucho gusto, ¿no? Ahí fue. Las secciones, de hecho, ahí se llamaban, por ejemplo, Broken Heart, Corazón Roto, y la parte también donde explorábamos la dimensión sensual y erótica de la personalidad. Era para una audiencia adulta el programa Sex for Sex, mitos y verdades sobre lo que es la sexualidad humana desde un enfoque informativo, pero también que fuera orientativo para el público, pero con chistes y con ciertas bromillas para hacerlo ameno y digerible. Y para romper tabús, me imagino. Por supuesto, definitivamente. ¿Por qué? Porque todavía hay prejuicios y morbo respecto a ciertas temáticas y tratábamos de verlo desde una óptica así como si fuera, digamos, como el arco iris, con toda esa gama de colores tan diversos. Haciendo, digamos, una introspección así rápida, ¿alguna vez dijiste, yo creo que voy a dejar de escribir y te dices una pausa o algo? Nunca he dejado de escribir. El detalle es que tal vez dejé de escribir para mí y escribí para otras personas, como por ejemplo en el tercer libro, el tercer poemario que viene aquí está, dedicado a alguien en particular. Me volví maestro y comencé a escribir para mis alumnos. Hacía talleres con ellos, tomaba ideas con ellos y comenzaba a coordinarlos. Creamos productos literarios, guiones de teatro, por ejemplo, en concursos de poesía también. Y comenzaba a darle forma a las ideas y escribía para ellos. Chicos, les traigo este guión a mis alumnos de teatro de preparatoria, de secundaria, de primaria. ¿Qué les parece? Lo nutrí con las ideas que ustedes me dieron de una lluvia de ideas, tormenta de ideas. Y esta es la dinámica. ¿Qué personaje les gustaría interpretar? Y cuentos y relatos para niños. Me tocó crear libros didácticos para enseñar preescritura, prelectura, para un nivel que pasan de maternal, prekinder a preescolar. Y escribí poemas infantiles de repente. Entonces
Nunca he dejado de escribir, afortunadamente. Tomé distancia con lo que Bernardo escribía para Bernardo y me abría a escribir para el resto del mundo. Uno ha escuchado eso de que pues un escritor puede llegar a tener, no sé, un bloqueo, ya sea por alguna emoción, algo que le pasó, o simplemente pues por algo creativo, ¿no? Pero en este caso, qué bueno que tú has seguido escribiendo y muy activo en este asunto. Pero también esto me hace pensar en decir, ¿qué podríamos nosotros los que a lo mejor estamos viéndote a hablar sobre la poesía, sobre la literatura, que podríamos como empezar a leer así como de poema, pero que pueda ser digerible para nosotros, digamos, los que queremos iniciar a leer algo así como poesía? Las letras de nuestras canciones favoritas son un primer contacto, medio de contacto, un canal tremendo y maravilloso para potenciar el acto creativo. Un ejercicio que recomiendo es cuando escuches una canción, escúchala viendo la letra, inmediatamente después de escuchar la canción, deténla, páusala, escribe inmediatamente lo que te hace sentir, te provocó o durante el tiempo que la estabas escuchando y ve cómo se recrea el sentimiento o los sentimientos explícitos e implícitos en una letra ya formada, en una melodía ya existente, con lo que tú sientes, y a partir de lo que escribiste o creaste, incluso dibujaste, empieza a darle forma. Guárdalo un momento, guárdalo un tiempo ahí en un cajoncito y vuelve después, sácalo y di, le puedo agregar, ya tengo más experiencias, más vida, acercarnos a manuales. Ahorita en las redes sociales hay tutoriales para todo y ejercicios de escritura creativa muy buenos que parten nada más desde ejercicios, muy curiosamente, de atención plena. Primero conectarnos con nosotros, respirar profundamente, relajarnos, sentirnos en contacto con el mundo, que es nuestro recurso de conexión con la vida, con esta existencia, y a partir de ese contacto, de esa evocación también de imágenes que se nos vienen al relajarnos, empezar a hacer algo, bailar, pintar, dibujar, escribir, narrar, contar, atrevernos. Entonces, existen esos ejercicios, ¿no? Yo doy un ejemplo muy sencillo. Incluso ve la foto de la persona que más quieres. Lee tus mensajes en WhatsApp. A veces mandamos textos en verso libre, muy amorosos o muy trágicos y que son poéticos, son poesía pura, la verdad. Y hay que fijarnos en los detalles. Ahorita que dices de los mensajes, a veces uno también los lee de esa manera, ¿no? Muchas veces te mandan un mensaje a lo mejor de ahí y uno le hace interpretación de... ¿no? Es interesante también todo esto. En el caso de lo que me estás contando, me remonto a ese tiempo cuando uno compraba los CDs o los cassettes, ¿no? Todavía, y traían la letra, ¿no? Y uno lo ponía, le daba play ahí al reproductor y estaba leyéndonos la letra. Ahora, pues a lo mejor se ha perdido un poco, pero ahora con Spotify me doy cuenta que también viene la letra. Entonces viene casi karaoke el asunto y eso ayuda a lo mejor a leerla. Muchas veces a lo mejor la escuchas y tiene un sentido y luego ya lees la letra, como dices tú, ya le encuentras otro significado quizá, ¿no? Efectivamente. Y te conectas con algo que ya estaba en ti, pero que luego trasciende de ti hacia el mundo con el cual estás vinculado. Y si alguien lo lee y se siente identificado, ya sin querer lograste una meta tremenda, que fue conectar, porque el arte nos conecta, por eso nos permite trascender. Por eso el arte, a mi punto de vista, salva, cura, resuelve, es mediador también. Entonces, todo proceso creativo que tenga uno a la mano, hay que aprovecharlo, los detalles, todo está en los detalles. Ahorita en esta conversación puede crearse incluso una dinámica donde surjan ideas y sin querer estemos creando una narrativa más allá del diálogo que tenga un enfoque artístico, y eso es maravilloso. Nada más seamos más observadores, pero como nos las pasamos a las carreras actualmente, a veces no nos detenemos a observar ciertos detalles, pero todo está en el detalle, decía Cantinflas. No, ahí está el detalle. De una vez voy a aprovechar el psicoanálisis con Bernardo. Hay un libro muy interesante que yo he visto que lo han adaptado a muchas películas y series de televisión, que es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Un libro excepcional. Si tienen la oportunidad de ver el libro, escuchar el audiolibro o las series o las películas, pues ahí se van a dar cuenta de la historia que estamos hablando. Pero hay ciertos pasajes que yo he leído y a lo mejor los leí hace 5 o 10 años. Hace 5 años lo volví a leer, a lo mejor ese mismo pasaje, y le vi otro significado, otro orden de ideas, me hizo pensar otra cosa. Y después, por tener ahí 5 minutos libres
hace días quizá lo volví a agarrar, lo vi y el mismo pasaje me hizo pensar en otra cosa. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, cómo esa literatura que a lo mejor son las letras y las letras pues son las mismas, pero cómo yo lo veo distinto o lo aprecio de diferente manera. Yo también ya lo estoy captando a lo mejor de una manera que a lo mejor la escritora lo plasmó de esa manera, ¿no? De que lo vi a la primera y pues me causó a lo mejor cierto impacto. A la segunda a lo mejor me hizo reflexionar y a lo mejor en la tercera ya hasta me estoy riendo porque digo yo, ¿cómo es posible? Fue absurdo, románticamente absurdo, ¿verdad? Sí, así es el libro, románticamente absurdo, por eso es atemporal. Lo que mencionas tiene que ver, yo creo, con la historia cargada de experiencia. El libro no ha dejado de ser el mismo. Sin embargo, Daniel ya no es el mismo de cada una de las distintas épocas en que lo leyó previamente. Ahora tu historia trae más historias, trae tu propia trama, más subtramas. Ya tienes más experiencia, tus esquemas han cambiado, se han ampliado, has conocido sobre más temáticas y por supuesto has incorporado otra forma de ver la vida y eso se explica en la interpretación que varía en cada momento como lo dices, ¿no? La historia no es estática. Nuestra vida no es estática, entonces obviamente aunque el texto permanezca, digamos, inamovible, nosotros evolucionamos, seguimos cambiando, desarrollándonos y madurando. Tal vez el efecto de la madurez y por supuesto las condiciones en que volvemos a acercarnos al texto, la época, el tiempo, obviamente tiene mucho que ver el espacio, la suma emocional que hemos incorporado a nuestra psique, todo lo que se ha guardado en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, influye en reinterpretar y recrear eso que lee. Desde ese enfoque podemos verlo, desde la historia. La historia escrita no cambia, pero la vivida sí. Sin duda. ¿Cómo podemos perderle el miedo a que nos digan, híjole, estás leyendo literatura, una novela, una poesía? Ahora en este mundo actual quizá pues todo es más digital. Lo podemos leer ahí en nuestro teléfono. Podemos estar leyendo en el tiempo libre, ¿no? Si es más accesible ahora tenerlo así en digital, pues digo, también perderle el miedo a leerlo, ¿no? Obviamente se debe mucho a la economía digital de poder respaldar en vez de tener una biblioteca llena de, ¿verdad? De libros, guardar todos esos libros como archivo en algún tipo de dispositivo y acceder a ellos sin que te causen muchos problemas de espacio, sin que se acumule el polvo. Puede verse a muchos tipos de economía y de confort. No obstante, hay procesos neuropsicológicos así, nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas, cómo pensamos, interpretamos lo que ocurre, lo que percibimos, cómo lo sentimos y hacemos algo en relación con ello, tiene una conexión tremenda con tomar un libro entre las manos. Es más, desde divisarlo y elegirlo. ¿Por qué? Porque hay una voluntad por acercarte a ese libro, tener ese primer contacto, explorar una portada, desde ahí tratar de anticipar, predecir qué va a ocurrir, leyendo el título, viendo la imagen o las imágenes que lo acompañan. Ya nos vamos nosotros introduciendo en esa dinámica y obvio que se activan varios circuitos neuropsicológicos, neuronales en ese contacto, al hojear las hojas, a leerlas y todo, sobre todo porque pues un libro impreso es un árbol o parte de él que siguió viviendo después de muerte. Entonces es una reliquia también. Desde ese punto de vista podemos observarlo. Bienvenidas todas las formas de lectura. Mientras haya accesibilidad a la literatura, haya bibliotecas digitales, impresas, físicas, aprovechémoslas. Pero si hay magia, cambia la dinámica cuando establecemos ese contacto con un libro impreso. Esto me lleva a que tuve ahora sí que el gusto y la dicha de acompañarte cuando presentaste el último de tus libros. Y la pregunta aquí, porque digo, yo creo que yo la escuché ese día, pero la gente que nos está viendo ya les dimos esa curiosidad de sobre tu obra, sobre lo que está escribiendo. ¿Cómo nos fuimos de lo que viene siendo el teorema del narcisismo? Que se me hizo un nombre muy, muy interesante. ¿Cómo nos fuimos del teorema del narcisismo a lo que viene siendo ya las secretas intenciones? Tanto teorema del narcisismo como las secretas intenciones nacieron juntos. O sea, nacieron, digamos, al mismo tiempo.
El detalle es que Las secretas intenciones reúne muchos textos de cuando yo comencé a escribir sin que tuviera un propósito en particular, solamente el gusto de escribir. Hay un apartado en Las secretas intenciones que se llama Las primeras intenciones. Son mis poemas de adolescente, declamador, ganador de concurso de declamación. ¿Qué hace el que declama? El declamante, le vamos a poner. Pues quiere que toda poesía, todo texto sea eso, el atributo, el recurso, el medio perfecto para posicionarte en un escenario imaginario y decir, este es mi poema, así lo concebí. Y Teorema del Narcisismo, empecé escribiendo también a los 16 años Teorema del Narcisismo, pero fui apartando porque yo notaba que era un Bernardo un poquito más oscuro, más denso, un poquito más en el sentido adolescente, menos idealista. Era más realista y era un poquito cínico, un poquito mordaz con esos poemas. Entonces vi que al escribir, cuando me fui a la carrera después, tomé dos líneas muy distintas. Me enfoqué en Teorema del Narcisismo, la verdad. Guardé Las secretas intenciones de 2006 a 2008, los guardé. Me enfoqué en Teorema del Narcisismo. Y ya que se terminó el Teorema del Narcisismo, que yo dije, ya tengo el título, ya lo voy a registrar ante Indautor, ya se cierra esta etapa. Regreso a Las secretas intenciones, releo mis primeras intenciones y me doy cuenta de que el chavalillo que escribió aquellos poemas a los 16 años ya no se parece al joven de 21 que está escribiendo otras cosas y que ya terminó un teorema del narcisismo. Así, tan vinculados, pero dejé a Las secretas intenciones un tiempo guardaditas y me enfoqué en Teorema del Narcisismo. Por eso vieron la luz tanto para su registro como para su presentación en momentos distintos, ¿no? Primero Teorema del Narcisismo y posteriormente Las secretas intenciones. Interesante la cuestión es cómo nacen en lo mismo, pero cómo llega a lo mejor su entrega en tiempos muy distintos, ¿no? Eso es lo que yo suelo llamar, por ejemplo, la multiplicidad del yo poético. Yo como poeta, ustedes como poetas, Daniel como poeta, Heidi como poeta, podemos adoptar distintas identidades al escribir, porque en Las secretas intenciones, por ejemplo, parece que son varios Bernardos los que escribieron el libro, no un solo Bernardo, porque está el idealista, luego está el confrontativo, luego está aquel que enaltece a las mujeres de su vida, luego está aquel que se posiciona en su identidad sexodiversa, y también está aquel que cree que a veces hay un túnel, ¿no? Por el cual vamos transitando en la vida, y que observa que hay distintos espacios donde se encienden luces que son fuegos fatuos, que no existen y te desvían de tu camino para luego volver a empezar. Entonces yo observo eso en mis escritos, ¿no? Porque sí he tratado de hacer ese ejercicio introspectivo, ese análisis, y quiero que a la gente les sirva. Una vez que ustedes escriban, léanse después y van a ver cómo cambia su manera de interpretar lo que vivieron, cómo lo escribieron o lo plasmaron. Me comentaba, por ejemplo, Heidi, que ella es maestra de artes, en particular de danza folclórica. Yo creo que puede ser un mismo tipo de danza regional, ¿verdad? Desde el enfoque ancestral, tradicional, desde el enfoque del folclore, pero según el contexto se adoptan herramientas, se asumen otros tipos de coreografías, se incorpora algo nuevo, y eso ocurre con todas las artes, por ejemplo. Así lo veo yo. Si alguien está interesado en leer tus libros, ¿cómo te puede contactar para adquirir una copia? Me pueden encontrar en redes sociales como Bernardo Duarte. Tengo una página en Facebook que inicié durante la pandemia con un trabajo de cuentacuentos como psicólogo orientador de educación especial, y que ya después se convirtió en un espacio de psicotemáticas. Retomé psicotemáticas que había escrito para proyección, así como psicotemáticas que escribí para otro proyecto digital con la persona con la que tuve el proyecto radiofónico allá en Puebla. Y me convertí no en una persona que hacía podcast, no, me convertí en alguien que grababa lo que escribió y aprendí a editar y a mover. Empecé con detalles mínimos y de ahí lo dejé guardado para la gente, dando una idea de esperanza. Siguen esos videos, invitan a la resiliencia, ¿no? Ahí disponibles en Bernardo Duarte, una página de Facebook. Mi perfil personal también es Bernardo Duarte. Por ahí se ha diversificado y hay personas que me dicen, soy parte de tu staff, ¿no? Pero pues yo no considero que tenga un staff, considero que tengo un equipo que me apoya, que es mi familia, y crearon otra página como perfil de Facebook, como persona, no una página como tal, un perfil que se llama Oscar Bernardo Duarte Ballesteros, y ahí se están empezando a compartir
mis trabajos más recientes, mis participaciones en festivales, mis presentaciones también de libros y en otras plataformas. Así me pueden encontrar. Si gustan adquirir un ejemplar de este nuevo libro que se llama A propósito del caos, mi soundtrack, es una historia de 12 años de un amor muy bonito, muy caótico, como lo dice el título, pero que al final de cuentas me ha ayudado a trascender y evolucionar y que agradezco que haya existido en mi vida. Pueden contactarme por WhatsApp al 6624-482895. Si nos regalaras un fragmento de tu poesía o del libro que traes ahorita, no sé si nos gusta regalar un pedacito así leído. Claro que sí, con mucho gusto. Para dejar ahí cierto misterio con el contenido amoroso, voy a leer el último de los poemas que forman parte de este libro. Está dedicado a otra persona a la que yo también por ella siento mucho amor y admiración, a la maestra Ruth Arriaga Velasco, quien durante la última etapa del proceso creativo de este libro me acompañó porque sabe lo que significa desprenderme de la historia de amor que lo sustenta. Entonces se llama Presente, se llama ese poema, y está dedicado a ella, como una de mis mujeres maravilla, las que existen en mi vida. Dice, para la maestra Ruth Arriaga Velasco, Mitla Matini. Hay regalos en la vida que aparecen en forma de personas, ángeles de la otredad nombrada, inesperados, soles de cariño, cuyas luces van sembrando los caminos con su esencia, alas de vida. La amistad es un presente cuyo precio no consiste en contar las ilusiones ni el momento, pues la magia del encuentro es su valor. La veo fuerte, siempre sabia, observadora. Algo sabe que yo no sobre este mundo. En su abrazo cabe el tiempo, mi sonrisa y palabras más allá de lo posible. En mí ha visto al hombre niño que la aurora designó para los hados, y aún así dice mi nombre cada vez como si fuera la primera o ya la última. No sé. Lo que sí sé es que la admiro como a un bosque donde crecen los proverbios, los mensajes, las llamadas de un destino memorioso. Y así aprendo a respirar de nuevo en paz. Esta es la parte esperanzadora del poemario, porque hay otros poemas que vienen desde el corazón. El adorar a otro ser, entregarte, desprenderte, entregar tu energía, tu fuerza, llegar a desvivirte y cuando es momento de renacer como un ave fénix de las cenizas, aceptarlo. Ese renacimiento, aunque duela y sea, vaya, caótico, hay esperanza. Y siempre hay gente que nos rodea, que nos recuerda esa esperanza, como la maestra. Y bien dicen, ¿no? ¿Qué seríamos sin el caos? Efectivamente, el caos nos trae una enseñanza tremenda. Nos ayuda a entender que hay lecciones que aún requerimos aprender. Para eso llega el caos. Una lección tras otra, sin duda. Estoy muy agradecido por el tiempo que nos has brindado. Espero que la gente que haya escuchado o visto este podcast, pues de alguna manera te busquen en las redes y se interesen en esto de la poesía, de la literatura. Sé que te gusta el teatro, que eres amante del teatro también. Y yo sé que habrá muchos otros temas que vamos a dejar sobre la mesa, pero siempre hay algo que a lo mejor dice uno, no me quiero ir sin decir esto, sin tocar este tema. Así que adelante, Bernardo. Les invito a utilizar el arte no solo como un medio de expresión, sino también como un acto sanador. A veces lo que no podemos decir directamente, expresar con palabras, así oralmente podemos hacerlo por escrito, o con dibujos, o bailando, o cantando, actuando, interpretando, jugando. Observemos a nuestras niñas, niños, también niñas, y veamos cómo se divierten con el simple hecho de jugar, de bailar, de cantar. Recuperemos esa capacidad de asombro. Fijémonos en los detalles. Valoremos a quienes están a nuestro lado, porque nadie llega a nuestra vida por casualidad. Considero que existen diosidencias. Aprovechémoslas para crecer y, al darnos la oportunidad de crear, usemos ese producto
creativo como una herramienta para sanar y para, lo más importante, dejar una huella de lo valiosos que todas, todos y todes somos. Muchas gracias por este mensaje, Bernardo. Gracias, Dani. Los invitamos a que sigan Nogales TV para otro podcast más adelante y les tendremos sus más sorpresas, ¿no? Porque yo sé que Bernardo, pues no va a ser la primera vez ni la última vez que va a estar con nosotros. Muchas gracias. Hay muchos temas que podemos explorar con él gracias a su conocimiento y pues la invitación queda abierta para el futuro, Bernardo. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, Daniel, Heidi, a todo el equipo de esta gran producción, de este medio de proyección para la comunidad, que no solo es una plataforma, digamos, de difusión como medio informativo, sino también es una plataforma para dar a conocer talentos y para acercar a la sociedad con espacios donde puedan encontrar apoyo, informarse, orientarse y entretenerse, que nos encanta como mexicanos. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Dani. Y muchas gracias a ustedes y no se olviden de compartir y de comentar, que eso nos ayuda mucho. Gracias. Muchas gracias.